A principios del siglo XX, la producción artística estuvo marcada por los deseos de renovación derivados del conflicto con una tradición que algunos consideraban anticuada. En esto influyó el desarrollo de las vanguardias europeas y los cambios experimentados en el país a nivel social, cultural y político. En la siguiente presentación daremos a conocer lo que en un comienzo fue la literatura, la arquitectura, las artes plásticas, la música, el teatro y finalmente la pintura a principios del siglo XX. Lo que haremos será volver un poco al pasado para entender de mejor manera el presente y cómo las cosas han cambiado con el tiempo. Lo llevaremos a conocer el verdadero motivo de las artes en aquellos tiempos, con qué estaba relacionado y qué trataba de transmitir. Literatura. Durante el primer cuarto del siglo XX, un conjunto de poetas lograron renovar la escena literaria chilena, trayendo consigo el inicio del vanguardismo. Los exponentes más reconocidos de ese siglo fue Huidobro, Mistral y Neruda. Exploró diversas áreas como la novela, el ensayo y el cine, pero su enfoque principal fue la poesía. Seudónimo de Lucila Godoy, fue maestra de sectores rurales. Sus tópicos de la poesía se relacionan con la niñez, la mujer y la política educacional. Seudónimo de Ricardo Eliezer, destacó por su temprana actividad literaria. Fue un miembro activo del Partido Comunista. Artes. A principios del siglo XX, la escena artística intentó renovarse al alero de las vanguardias europeas y de la situación social, política y cultural de Chile. De estas artes podemos mencionar arquitectura, artes plásticas, pintura, música y teatro. Arquitectura. Entre las décadas de 1920 y 1950, la arquitectura tendió a crear obras monumentales. Esto fue una consecuencia del afán por ensalzar las edificaciones impulsadas por el Estado, aunque las iniciativas privadas y mixtas nunca fueron de estar presentes. Artes plásticas, 1920 a 1930. Surgieron intentos de renovación. En 1929, el gobierno de Carlos Ibáñez cerró la Academia de Bellas Artes y como compensación envió a Europa a varios artistas, los que al regresar tras la caída de Ibáñez actualizaron los sistemas de enseñanza. Décadas siguientes. Algunas manifestaciones artísticas como la decoración mural, los textiles y los carteles se manifestaron, lo que permitió extender el impacto artístico a un público más amplio, con artistas como Marla Colvin y Federico Ashler. Las temáticas políticas y sociales también fueron reflejadas en el arte. Pintura. Algunos pintores comenzaron a criticar el estancamiento institucional y la poca innovación artística. Muchos de los artistas que viajaron a Europa y que estuvieron en contacto con los nuevos movimientos de la vanguardia comenzaron a dar vida a organizaciones culturales y pictóricas que marcaron la época. Se formaron diversos grupos y organizaciones culturales, tales como los 10, planteaban una renovación integral de las artes en Chile, destacó Juan Francisco González. Grupo Montparnasse, artista chileno que tras un viaje a París actualizaron las enseñanzas pictóricas vinculadas al naturalismo. Grupo Rectángulo, pretendió eliminar las formas del mundo exterior por medio de un riguroso uso al color y composición geométrica. Música. Hacia 1920, la escena musical se convirtió en un tema de atención por parte de instituciones públicas y privadas. En 1917 se fundó la Sociedad Bach, agrupación de estudiantes, profesores y aficionados a esta disciplina que luchaba por una actualización del currículum musical y que logró en 1928 una reforma del Conservatorio Nacional de Música. En 1934 se formó la Orquesta Sinfónica de Concepción. En 1940 se creó el Instituto de Extensión Musical que fundó la Orquesta Sinfónica de Chile y la Escuela de Danza. En esta década se fundó la Revista Musical Chilena. Entre las décadas de 1920 y 1940 se desarrolló el jazz como un estilo musical muy reconocido en algunas ciudades e interpretado por bandas con numerosos integrantes.
Además, se promovió el canto y el baile, en el que destacaron estilos como el charleston, el one step y el foxtrot. Teatro. A comienzos del siglo XX surgieron los primeros dramaturgos y compañías teatrales nacionales, lo que derivó en la profesionalización de este arte. Existió un teatro obrero que tenía, además de un afán de entretención, el objetivo pedagógico de generar conciencia entre pares. Ambos factores incidieron en que a partir de la década de 1920 surgiera un teatro con fuerte contenido social, en la que destacó el dramaturgo Antonio Acevedo Hernández. Conclusión, durante la primera mitad del siglo XX, la producción artística estuvo marcada por los deseos de renovación. Algunas manifestaciones artísticas, como la decoración de textiles, murales y carteles de masificación, permitieron extender el impacto artístico a un público más amplio. En la década del siglo XX, algunos pintores criticaron el estancamiento y pocas innovaciones artísticas, lo que los llevó a crear grupos como los 10, Montparnasse y Rectángulo. El teatro tenía, además de un afán de entretención, hubo un objetivo pedagógico de generar consecuencia entre los pares. El arte ha sido y seguirá siendo el instrumento básico para que la conciencia humana se desarrolle. ¿Qué opinas sobre el arte y la literatura? ¿Qué es lo que más le llama la atención? La diversidad de temas, porque a través del tiempo se han recogido distintas corrientes, entonces ahora se puede poner en práctica todo el pensamiento, todo lo que ha evolucionado en la historia del hombre hasta ahora. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado el arte y la literatura desde el siglo XX? O sea, claramente muestra evidencias de evolución, ya que tiene aspectos tanto de la Grecia clásica, pasando por la media, va recogiendo lo mejor de cada etapa, entonces eso se pone en práctica hoy en día. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la literatura? ¿Qué autores chilenos son más que le gustan? Autores chilenos, la Isabel Allende, bueno, los premios Nobel, Gabriel Mistral y Pablo Neruda. ¿Cree que la literatura ha cambiado mucho durante estos años? ¿Qué años? ¿Cuántos? Desde el siglo XX. Desde el siglo sí ha cambiado. Notablemente es que también el pensamiento del hombre ha cambiado, entonces eso influye. Ya, muchas gracias. Ya.